Este episodio va a ser muy especial. Estamos en un lugar hermoso, en la tienda de Ubicorcho, con mi amigo, socio, compañero, inductor al mundo del vino, Mario Muda. Bienvenido, Paco, muchas gracias, qué padre proyecto. Ya se nos Y hacía. estoy feliz aquí de esta nueva etapa aquí en tu vida y gracias por invitarnos y hacernos parte. Bienvenido que estás aquí en Uva y Corcho en tu casa. Saludos aquí a todos los que te ven y te escuchan. Muchas gracias, Mario. El objetivo del día de hoy en este podcast es entender el mundo del vino, cómo el mundo del vino se relaciona con la buena vida, cómo se relaciona con el concepto del saber ser. Y específicamente ya entrando al mundo del vino, ¿qué es lo que hace que una copa de vino sea especial? Eh, ¿Cómo podemos aprender a diferenciar un vino que nos gusta, a entender cómo está hecho un vino y a disfrutarlo más? De eso se trata el día de hoy, mi estimado amigo. Perfecto, aquí vamos a ayudar a reencontrarnos otra vez con esa copa de vino Uf, que más de alguna vez dicen que hay más filosofía dentro de una botella de vino que en los libros que en todos los de libros griegos. filosofía, ¿no? De Grecia. Entonces, pues claro, vamos por ahí y con todo gusto vamos a ir platicando del vino y del saber ser. Antes de empezar, y esto siempre se los hago a todos los invitados, platícanos un poquito de tus redes sociales, platícanos de tu tienda, platícanos al respecto de los estudios. Yo siempre le echo muchas porras a Mario, porque Mario, adicionalmente de tener los estudios de un sommelier, tiene estudios adicionales en el vino, en el mundo del epicureísmo, de la gastronomía, de muchas otras cosas. Platícanos un poquito al respecto de quién es Mario Emoda. Bueno, soy Mario Muda, nací aquí en Guadalajara, Jalisco, y pues de profesión soy ingeniero industrial, sí, esa fue mi carrera, soy alumni de la Universidad Panamericana, y en 2006 empiezo un proyecto después de haber estado trabajando en algunas empresas transnacionales, muy enfocado en particular a la cuestión de compras y logística. eh, pues empiezo el proyecto de Uva y Corcho. En su momento se llamaba De la Uva. Y si me voy un poquito más hacia atrás, pues siempre me ha gustado todo lo de la compra y venta, ¿no? Entonces, desde chico vengo de familia, mis abuelos eran libaneses, los cuatro, y mi familia comerciante, por un lado de mi papá, por el lado de mi mamá tuve un abuelo médico, ¿no? Entonces, pues tíos comerciantes, la sangre La fenicia, sangre te ahí llamaba. estaba. Entonces, desde chico, la verdad es que en el colegio, dulces, canicas, folders, mochilas, de todo vendí, playeras, ropa, ¿no? Y siempre tenía esa espinita de, pues, tener un negocio propio, ¿no? A pesar de que me gustaba mucho la parte de aplicar todo lo de la ingeniería en una de las empresas transnacionales donde fue mi último trabajo profesional y, eh, y pues ahí se abrió una oportunidad muy importante, ¿no? De esas brechas que tienes que tomar decisiones de vida, digámoslo así. Y en esa decisión de vida, porque pudiste haber iniciado en muchas de tus pasiones o en muchos de tus gustos un negocio, ¿por qué en el mundo del vino? Bueno, en esta decisión de vida, tal cual era, a ver, por un lado, yo me quería estudiar fuera, quería ir al Líbano, Quería ¿sí? andar Como de tal. vagabundo. Entonces, a conocer las raíces. Y había tenido una beca para estudiar finanzas y administración, que complementaba muy bien la ingeniería industrial por 3 meses, ¿no? Eh, Renuncio a mi chamba. Me habían dicho, ¿sabes qué? Te pagamos una maestría, pero quédate por lo menos 6 años. Y pues en mi plan de vida no estaba hacer carrera dentro de la empresa, ¿no? Extraño cada quincena mis cheques, por cierto. Y pues fue una decisión. Una semana antes de irme, ¿cómo se llama? Israel bombardea, como sabemos, al Líbano. Claro. Y pues bueno, no me fui, no pude cambiar la beca. Y ahí es cuando empiezo a desarrollar negocios o planes de negocio
con fin de ver qué ponía. No tenía mucha claridad hacia el qué poner. Y yo creo que pues ese es un tip que yo siempre les doy a los emprendedores. Empiecen a la par, o sea, en su chamba y no dejen de percibir, ¿no? Porque en ese momento cuando ya no llega la quincena, pero siguen los gastos, pues por más pasión que tengas, se te quita en algún momento, ¿no? Entonces, la idea fue que empezamos a hacer planes de negocio y lo que sí me gustaba era el mundo del vino y fui a una expo de vinos, ¿sí? No estaba en mis planes primarios de negocio y en esa expo de vinos uruguayos, me acuerdo muy bien, pues invité a salir a una chica, ¿no? Y dije, me gusta mucho esta chica y me gusta mucho el mundo de los vinos, porque empezaron a dar muchos datos de crecimiento del mundo del vino en México. Y entonces dije, oye, puede ser por aquí. A las 2 semanas ya estaba empezando el primer proyecto que se llamaba De la Uva, en el mundo del vino. Con la chica me tardé un poquito más, unos 3 meses, para que fuera mi novia. Ahora es mi esposa. Saludos chiquis, la inspiración. Bien. Y, Saludos, chicos. y la otra fue que, curiosamente, con lo que empezamos fue con una cata de vinos del Nuevo Mundo en Celaya. Esa fue la oportunidad, porque tenía una amiga chef, que también le mando saludos a Vero Mascarel, que era chef Cordon Bleu, y me dijo, oye, ¿y qué estás haciendo? Y yo no le dije que no estaba haciendo nada, le dije, no, pues ya me dedico al mundo del vino, aunque no tenía nada, ¿no? Y me dice, pues, ¿qué te parece si te organizo una cata en la cual yo cocino, tú te traes el vino? Estamos hablando del 2006. Y pues me fui a Cela York, ¿no? Con 10 cajas de vino, muchas ganas, y pues a picar piedra. Leí como no es broma, unos 8 libros en el transcurso de un mes y medio para poder preparar ese evento. Y cuando di la cata, vendí todo, me regresé sin nada. Dije, ¿sabes qué? Por aquí es, ¿no? Entonces, para esa cata, tú no tenías estudios, no tenías conocimientos formales al respecto del vino. No. Pero me gustaba mucho el vino, tenía contacto con el vino desde chico por mi abuelo materno, que era doctor y le llegaban estas canastas de Navidad y yo le ayudaba a acomodar la cava. Y tenía otro tío que también tenía cava, un tío paterno, y él también tenía su cava y también nos daba todo el conocimiento y todo el protocolo en torno al vino. Pero crecimos con el vino como parte de la cultura y de la gastronomía, no con el tabú de, el vino, me voy a emborrachar, ¿no? Sino el vino como complemento de la comida, que eso creo que fue algo muy importante. Entonces, ese conocimiento, para mí, lo que me llamó esa pasión, aparte de que vi oportunidad de negocio, para mí el vino representa, pues, un pretexto para conocer de geografía, para viajar, para conocer idiomas, para conocer gente linda, para comer rico, ¿sí? Es cultura, es arte. Todo eso envuelve una copa de vino desde el punto de vista de Mario y es lo que me apasionó para entrar de lleno a este mundo del vino. En la comunidad te conocen, te conocemos. Adicionalmente, como un empresario en el mundo del vino, como un divulgador y educador de la cultura y del mundo del vino. ¿Tenías pensado desde el principio, desde de la uva y luego evolucionando a uva y corcho, eso, ser un divulgador, ser un educador en el mundo? Mira, lo que pasó es que después de esa cata y de unas canastas navideñas, dijimos, ¿sabes qué? Vamos por buen camino. Entonces, 2007, lo primero que dije, a ver, no tengo un capital muy grande, ¿qué tengo que hacer en el mundo del vino para poder hacer negocio, pero no competir contra los grandes? Entonces, lo primero que hice fue que trajimos vino libanés,
¿sí? Fue una importación, me acuerdo, 10 cajas de vino libanés y se las vendíamos a los libaneses. Y nadie traía vino libanés. Y a mí. Y a ti también. Pero por un lado, fue en un mercado que iba en crecimiento, pues encontrar dónde había falta de atención. Una era, pues nadie traía vino libanés, entonces atendimos un nicho de nostalgia, muy puntual. Número 2, yo lo que descubrí es que, a ver, si los chavos no tomaban vino, pues había que educar desde la base para que fueran creciendo con nosotros tomando vino, ¿no? Entonces, como nadie conocía vino libanés, apenas empezaban las escuelas a tener los diplomados de sommelier, entonces me invitaban a mí a hablar de vino libanés y de vinos raros, y fue un nicho que nos fuimos entrando también en esa parte de la educación, y la mejor forma de estudiar es enseñando. Entonces también fue una forma de nosotros, o en mi persona, como ir adentrándome mucho más en el tema del vino, porque me gustaba enseñar o a platicar en torno al vino. Y fue un poco como empezamos en esa parte de la uva, vinos, accesorios y catas, que fue como lo veíamos como tal, ¿no? Y eso siempre hemos compartido mucho la filosofía, las ideas, objetivos. Desde que te conocí, nos hicimos amigos. Hemos estado en esa sintonía paralela. Este proyecto también tiene como una parte importante, la divulgación de muchas cosas del mundo empresarial, del mundo deportivo, del mundo epicurista, del buen vivir, del saber ser. Y creo que desde ahí estamos muy empatados en las cosas. Enseñar implica aprender, implica un compromiso y pues por ahí es un camino que se tiene que seguir. Me imagino que importar vino, como cualquier otra bebida alcohólica al país, no es sencillo. Tiene retos, tiene dificultades, tiene procesos más allá de importar algo como una canica. ¿Qué retos has tenido para estar al día? Traes etiquetas normalmente que no encuentras en cualquier lugar. ¿Cómo le haces para superar ese reto? Bueno, creo que la parte que es importante, como en cualquier proyecto, ¿sí? Pues ese motor por querer, o la pasión por descubrir cosas nuevas. Hay muchos retos, sobre la marcha hemos ido aprendiendo, hemos tenido de todo, hemos tenido crisis, devaluaciones, pandemias, hemos tronado, nos hemos reinventado, y aquí seguimos, ¿no? Yo creo que un pilar es siempre estar actualizado en cuestión de el deber ser de tu proyecto, ¿no? O las buenas prácticas hacia la parte operativa, ¿sí? Para que siempre estés actualizado en esa parte. Por otro lado, en cuestión del producto, pues también tenemos que estar actualizados. Pero la parte de la innovación es lo que siempre buscamos, o es un pilar para desmarcarnos de lo demás, ¿no? O sea, a ver, llámese Club del Vino, llámese una cata que nos ha tocado de todo, ¿no? Hasta, pues también estuvimos en tiempo de pandemia con las catas virtuales, como, o sea, no te puedes quedar estático, ¿no? Entonces, esa parte de reinventarte, y no tenerle miedo al cambio, porque pues también hay otra realidad aquí en México. Cada 6 años las reglas cambian. Es correcto. Entonces, pues también nos ha tocado retos muy interesantes a nivel micro y macroeconómico. Ahorita, por ejemplo, pues vemos un reto también interesante con la parte internacional. Cuando no hay tratados de libre comercio y nosotros importando vino, pues también nos puede llegar a afectar en términos de aranceles. O, por ejemplo, con las guerras en Líbano, pues desde el 2019 no pudimos sacar vino hasta el año pasado. Entonces, pues todo eso tiene un impacto importante a nivel negocio, y tienes que ir viendo por dónde sí, ¿no? Que es algo que también nos hemos encontrado en ese parámetro de círculos virtuosos, de ver cómo sí en vez de cómo no. El-
Hablando de reinventarse y de encontrar nuevos caminos, un conocido mutuo, hace ya muchos años, me dijo algo que con el tiempo me demostró que estaba totalmente en lo cierto. José Medina Mora, una vez platicando con él, me dijo, si no has tronado 3 veces tu negocio, no has aprendido a ser empresario. Y tiene toda la razón, ¿no? Y no significa que lo truenes hasta que desaparezca, pero si no has pasado por 3 crisis, cuando menos, que te lleven al punto de la desaparición en tu negocio, no has aprendido a ser empresario en este país. Y en cualquier, yo creo que hay muchos retos, ¿no? Y también hoy vivimos un reto diferente también como empresario en cuestión del ecosistema en el que tenemos. Realmente hay mucho más oportunidades y mucho más ventajas y mucho más facilidad para ser empresario hoy que hace 20 años, Sí, ¿no? Sin embargo, hay definitivamente. mucho más gente queriendo ser empresario. Entonces eso hace competencia. Mucha competencia, mucha competencia. Tienes que estar pensando, generando ideas, operando menos y pensando Y más. ahora tienes inteligencia artificial también. ¿Para bien o para O para también? mal, o para bien o para mal, pero sí tenemos inteligencia artificial, Sí, que nos compite en muchísimas cosas, en exacto. muchísimas cosas. Tú tienes que ver mucho con mi entrada o mi formalización por la pasión del vino. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo fue el inicio? En un asado. En una parrilla. En una parrilla. En aquel entonces, 2007. 2007. 2007. En el 2007 se me ocurrió tomar un diplomado y certificarme como parrillero. En aquel entonces, en el Cake and Bake. Saludos, Armando, si es que estás por ahí, tiene mucho que no te veo. Eh, y más o menos el diplomado, creo que eran 8 meses, 6 meses de diplomado. Y como al mes que estábamos en el diplomado, llega Mario como invitado una de las noches, porque las clases eran de las 8 de la noche a las 3 de la mañana. Que nos Ahí- corrieron. Hasta que nos corrieran, exactamente, ese era el horario de las clases. Y un día llega Mario, yo no lo conocía, con 2 o 3 cajas de un vino libanés. Yo ni siquiera sabía que el Líbano hacía vino, siendo que mucho del origen del vino está en Líbano. La saca encima de las parrillas casi y empieza a darnos prueba de un vino libanés. Para mi sorpresa, un vino excelente. Chateau Fraya, ¿era? Chateau Chateau Fraya. Fraya. Y me enamoré del vino libanés desde entonces y creo que fue uno de tus primeros clientes de vino libanés en ese entonces. Sí, sí, de hecho, ahí también otro amigo, Iván Flores, Iván, ¿no? el Fue el buen que Iván. nos acercó al diplomado. Y la verdad es que sí, las primeras casas que trajimos fue Chateau Sahara y Chateau Fraya. Y bueno, fue la parte como nos conocimos, ¿no? Al final del día, con esos cursos que de ahí nació la amistad, que ahí seguimos. Hay una excelente amistad. Además de eso, me empezaste a platicar cosas y empezó a surgir el mundo del vino de una manera más formal. Me tuve que poner a estudiar. Venía aquí contigo, bueno, primero allá, luego acá. eh, a que me explicara, yo sabía muy poco. Me gustaba mucho el vino, al igual que a ti, pero realmente no tenía mucho conocimiento. Que todavía no lo tengo. El mundo del vino es algo que Por práctica ya eres sommelier honoris causa. gracias, 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 gracias. Pero es algo que tienes que estar estudiando, nada más la cantidad de variedad de uvas que hay en el mundo para hacer vino. ¿Cuántos varietales hay? ¿14,000? Un número así me habías Pues dicho. sí, hay como 10,000 variedades de uva y digo, no todas se usan para hacer vino, pero sí el mundo del vino puede ser infinito porque puedes hacer vinos de una o de varias variedades. Cada año cambia dependiendo de las cosechas, el suelo y todo lo que haya en torno, pues todo influye. Son variables que el enólogo, que es la persona que hace el vino, puede ir cambiando. Y aparte cada enólogo tiene su estilo, los procesos ya de enología que vaya pues permitiendo en el proceso del vino, pues eso es lo que hace que haya tantas etiquetas de vino y ninguna tenga un posicionamiento total del mercado, ¿no? Como te digo, cada año cambian porque cosechamos uva una vez al año, ¿no? Es correcto, es correcto. Antes de entrar al siguiente tema, ahorita que es el mundo del vino, sommelier, regiones,
¿Podrías enseñarnos de manera muy rápida a leer la etiqueta de un vino? Claro. Mira, no venía preparado, pero... Mira, hay como dos mundos en el mundo del vino. Eh, Vamos a platicar de este proyecto que tenemos en común que se llama Puerta 207. Y en este caso, ¿por qué te digo que hay dentro del mundo del vino? Me gusta desglosar lo que es, entra dentro de las bebidas alcohólicas, obviamente, bebidas alcohólicas fermentadas, que son diferentes a los destilados, ¿no? En la fermentación es un proceso químico natural en el cual la levadura se come el azúcar y lo transforma en alcohol, ¿sí? Lo vemos también en un tepache, Pulque. en una cerveza, en el pulque, ¿no? Son fermentos, bebidas alcohólicas fermentadas. En este caso es 99.9% uva, ¿sí? Entonces, de repente, yo sé que de Guadalajara hacia el norte a todos le decimos vino, al tequila, al mezcal, al whisky, pero no, si nos ponemos serios, vino tiene que ser de la uva, ¿no? 99.9% viene de la uva, bebida fermentada, de ahí tienes blancos, rosados, tintos, espumosos y demás. Entonces, número uno, pues ver qué tipo de vino es. Pues en este caso es un vino tinto. En México, por norma, tiene que decir, ya sea en la etiqueta o en la contraetiqueta, el tipo de vino que es, ¿no? Entonces, en este caso es un vino tinto, que también lo podemos ver desde el inicio. En este caso viene acá en la contraetiqueta, en la norma, que es un vino tinto. Después, la marca en este caso sería 207 y dice aquí ensamble de barricas, San Miguel de Allende, Guanajuato, 2023. Pues aquí lo único que me dice como información en esa etiqueta es ensamble de barricas es un blend, ¿no? Es una mezcla de uvas y que es de San Miguel de Allende, Guanajuato, que esa sería la región. Le voy a dar vuelta en la contraetiqueta a ver si tiene un poquito más de información. Y efectivamente aquí ya me dice que es del 2023, que es una mezcla de Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot de Syrah, con 5 meses en barrica. Incluso me dice la temperatura de servicio, hasta cuándo lo puedo guardar, ¿no? En el caso de los vinos, la segunda clasificación que decimos es si son vinos del Nuevo Mundo a vinos del Viejo Mundo, ¿sí? ¿Por qué lo marcamos así? Europa tiene miles de años haciendo vino, ¿sí? Ese es el Viejo Mundo. Y ahí las etiquetas se leen más por denominación de origen que por, ¿cómo se llama? Que por varietales o por tipo de uva. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de España, te va a decir en la etiqueta Rioja o te va a decir Ribera del Duero, ¿sí? Pero en esa información, o en Francia, Bordeaux, Champagne, o en Italia, los Chianti, ¿no? O los Barolos. En esa región está encriptada información, ¿sí? ¿Qué información? Pues, qué tipo de uva, cuántos kilos de uva por hectárea puedo cosechar, qué tipo de barrica o no barrica puedo hacer, qué tipo de vino puedo hacer, si tinto, rosado, espumoso. O sea, todo está normatizado en Europa, ¿sí? De acuerdo a las denominaciones de origen. Aquí, ¿por qué? Porque Europa busca ser en sus vinos una expresión de la tierra. Ujú. Están muy posicionadas en el mercado, llevan miles de años haciendo, y en cambio el Nuevo Mundo, pues lo que busca es etiquetas mucho más llamativas, más marketing, más información, y es una expresión del enólogo más que de la tierra, ¿no? Es un poquito lo que se buscaría. Entonces, el año que viene aquí, ¿sí? 2023, en este caso, es el año en que se cosechó la uva. No es el año en que se hizo el vino, ojo, ¿sí? ¿Por qué se pone? Porque si yo tengo un muy buen año y logro tener una muy buena uva, pues al ser mi materia prima, puedo tener un muy buen vino, ¿sí? Al contrario, si tuve un mal año, una mala uva, por mejor enólogo que sea, no voy a tener el mejor vino. Y si no tuviera año en la etiqueta, significa que usé caldos de varios años y eso le baja un poquito calificación a mi vino como tal, a menos de que te llamen champán. Exactamente. El tema de las denominaciones de origen es algo que cuando estamos empezando a conocer y estudiar el mundo de los vinos,
nos cuesta un poco de trabajo entender, porque probablemente aquí en México denominaciones de origen tenemos muy poquitas. El tequila puede ser una, el queso cotija puede ser otra denominación de origen, Sí. y no nos queda muy claro cuál es el significado de una denominación de origen. Para explicarlo de una manera muy coloquial, corrígeme si digo alguna burrada, una denominación de origen es una hoja de especificaciones, es como una guía en el cual se dice cómo tienes que cosechar la uva, qué cantidad de uva le tienes, de cada tipo de uva le tienes que poner, cómo lo tienes que añejar, en qué tipo de barricas lo tienes que añejar, cuándo pasa de ser de un vino joven a un vino de cierta edad o a un vino de mucha edad. Eso realmente es lo que es una denominación de origen en el mundo de los vinos. En la comida y en otras bebidas es diferente. Ah, ¿Es eso? mira, por un lado sí, pero si nos vamos a la carnita de la esencia es, y aplica para todos los productos, es el cuidar el comercio de una región. Mm, O Es el el fin producto, comercial, ajá, así o es. es el producto de una región y ese es el fin, ¿no? También de una denominación de origen. Hacer un producto único a nivel mundial que proteja el comercio de esa región o esa población en particular. Aquí, por ejemplo, otras, aparte de las que ya mencionaste, como el tequila, el queso cotija, en otro aspecto, pues tenemos la Talavera de Puebla La o talavera. tenemos el ámbar de Chiapas, Ujú. ¿no? Entonces, son cosas que, o son productos que buscan cuidar ciertos comercios o ciertas poblaciones y ciertos estilos de producir algunas cosas para cuidarlos, ¿no? Entonces, ante un mundo, pues, globalizado, también estás cuidando esa procedencia y aparte le das un toque de autenticidad a tu producto. Porque esto no es nuevo, o sea, desde el tiempo de los griegos ya se marcaban las ánforas con los sellos de proveniencia del vino. ¿Por qué? Porque sí se especificaba que de ciertas zonas pues sabían más ricos los vinos, ¿no? Entonces, Es verdad. desde ahí venía el por qué ir grabando o ir conociendo qué estilos o qué procesos llevaban diferentes para hacer dentro de un mismo producto, pues aromas y sensaciones diferentes, ¿no? Y sabores. Es totalmente correcto. En la apreciación del vino, vamos a Ujú. pasar ahorita un poco más de la parte técnica al mundo de la apreciación. Hay cosas que están hoy en día muy en boca, muy en moda, como el mindfulness, ¿no? La conciencia total o la conciencia, la atención plena. ¿Cómo ligarías tú el mundo del vino con la atención plena, con el mindfulness, en el momento que estás disfrutando un momento dedicado al vino? Mira, yo de inicio creo que lo hemos platicado muchas veces. No hay grandes vinos o grandes marcas. Hay grandes botellas de vino, ¿no? Desde ahí, ¿por qué o por qué pasamos a esta particularidad? Porque tiene que ver el lugar, tiene que ver la persona con quien te lo estás tomando, tiene que ver en el estado en el que estás tú también, ¿no? En el estado actual. Y de ahí lo voy ligando. A ver, creo que lo que hemos aprendido durante este tiempo, 18 años, ya casi, 18 años. de estar probando de forma profesional el vino Continua y y, profesional. y Y muy profesional, profesional. es que, y no solamente en el vino, sino el tener conciencia de tus sentidos para poder disfrutar no solamente el vino, sino un producto, ¿sí? Creo que es donde ahí cabe el mindfulness, ¿no? Entonces, número uno, vas a poner la vista para ver la calidad del producto, que te da en color, en gama de colores, en su estructura visual el vino, ¿no? Número dos, pues sí vas a poner también los aromas, que es lo más difícil, la parte olfativa, el entrenar la parte olfativa, pues claro que tiene que ver, ¿no? Y al final vamos a involucrar al gusto. O sea, por ejemplo, aquí no es de shot de vino, ¿no? Entonces, Definitivamente aquí no. es generar una experiencia en torno. A ver, nos ha pasado. Seguramente has ido a un viñedo o estás de viaje
y entonces te probaste un vino con el enólogo o en el viñedo y dijiste, wow, es el mejor vino de la vida, ¿no? Y es más, hasta le dijiste, dame tu tarjeta, tengo un amigo en Guadalajara Que te va a comprar que te todo lo el va a lote. importar. Es más, ahí te va el anticipo, ¿no? Y entonces llegas a Guadalajara y para empezar te trajiste unas botellas y no te supo igual. ¿Qué es lo que pasó? ¿Me dieron otro vino o qué pasó? Pues no, estabas de viaje, estabas relajado, estabas feliz. Esa es la parte que tú dices que hay que tomar conciencia también del entorno. No es lo mismo tomarte un vino a una temperatura ambiente en Guadalajara, de repente con el calor que podemos tener en mayo o en junio de hasta 40 grados centígrados sin templar el vino, a que a lo mejor pues, estás en un lugar con aire acondicionado, templaste a 15 grados centígrados esa botellita, la vas a acompañar con comida rica, con gente linda, como todos ustedes que están aquí, pues cambia totalmente la experiencia. Y eso es a lo que buscamos ser conscientes, ¿no? Que tengas todo ese entorno para poder disfrutar no solamente el vino, sino la vida como tal. La vida. Y el vino es la vida, ¿no? El vino Sí. genera grandes conexiones, grandes experiencias. Aparte que te ayuda, ¿no? La producción de endorfinas y muchas otras cosas que tiene el vino en sí mismo, te ayuda a disfrutar ese momento, a generar la experiencia, a que tu atención se coloque de una manera especial en las cosas. Sí, pues también hasta el mismo alcohol te desinhibe un poquito y entonces alegra los corazones, diríamos, ¿no? Entonces, pues siempre la parte responsable del consumo, que también me gusta comentarlo, ¿no? Y que es un pilar que he aprendido también de uno de tus 10 puntos de vida. ¿Cómo Las va? leyes de Paco. De las leyes de Paco. ¿El segundo punto cuál es? Si no lo controlas, no lo consumas. Y entonces, pues claro, o sea, desde ahí va, ¿no? Si ves que ya andas mareadón después de 2 copitas, pues ya, échale agua y comida. Échale agua y comida. Como siguiente punto, en la grabación del podcast, me gustaría que tuviéramos una experiencia en el cual nos dijeras qué tenemos que ver en la botella del vino, qué debemos hacer para tener una apreciación rápida de un vino, qué debemos ver, oler, sentir, etcétera, y qué consejos nos das para tener una conexión más profunda, para tener una mejor experiencia de degustación. Bueno, para empezar, el vino tiene que verse bien, ¿no? El, Hay que ser y parecer sí, hay ser. que ser y parecer, la verdad. Y a esto vamos en que si tú ves algún daño desde la botella, o sea, que esté, por ejemplo, el aluminio, la cápsula chorreada, hongueada, con el corcho botado, o que el vino rebase los hombros de la botella, o que tu etiqueta esté muy dañada también, pues eso significa maltrato en el vino, ¿no? En la botella. No todos los vinos están diseñados para guardarse y para ir mejorando. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? También hay vinos diseñados para mucha guarda, hay vinos diseñados para que te los tomes rápido. Entonces aquí tenemos 2 mundos, por ejemplo, en estas etiquetas. Hay que ver, a que nos llaman mucho los diseños, ¿no? Visualmente este diseño, pues por los colores, por lo jovial, pues, está diseñado para un mercado joven, para un mercado que quiere entrar al mundo del vino. Sí, eso busca. Vino mexicano, Puerta 207. En este caso tenemos un vino muy clásico, es un Chateauneuf du Pape de la bodega Telegram. Y aquí tenemos toda la historia y toda la aplicación de las normas y de las nomenclaturas hacia una denominación de origen, desde la botella, ¿no? O sea, vean cómo es una botella estilo Borgoña. La botella siempre va grabada con el sello papal porque esta región estaba cerca de Aviñón, que es donde es la casa de descanso de los papas en el verano. Se salen del Vaticano y se van a Aviñón. Entonces, desde hace muchos años, en esa zona de Chateauneuf du Pape le hacían el vino al Papa. Y entonces, por norma, todos los vinos que salgan hasta la fecha de esa región
tienen que embotellarse en una botella con el sello papal. Puedes usar hasta 13 uvas permitidas en esta región. Casi siempre son tintos, en el 80% de los vinos, pero hay algunas producciones de rosado y muy poquito, muy raro, de vino blanco. En este caso, usan también paso por barrica. Y si ven, te dice Chateauneuf du Pape. Es del 2020. No te dicen qué uvas utilizaron, ¿no? Principalmente ahí es cuando ya tengo yo chamba, porque me meto a investigar un poquito con la bodega o con el enólogo, y pues ahí ya es cuando vemos que pues es un vino 80% Syrah, que tiene un poquito de Mourvèdre, de Grenache, de Cinsault, ¿no? Y entonces es cuando ya empezamos a platicar más en torno al vino. Pero ven cómo hay una botella que te marca una historia y ya tienes un pretexto para la plática. Es un gran ¿no? pretexto. Es un gran pretexto. Y entonces, por otro lado, tenemos una botella súper llamativa, en el cual, pues también, como conoces al enólogo, pues hay una historia, ¿no? En torno a ese 207, en torno al proyecto y demás. Pero en este caso, pues vamos a abrir el 207 y siempre me gusta, pues, aprovechando para los que nos están viendo también en tus redes o en tu canal, pues ver cómo destapar una botella, si te parece, porque desde ahí hay protocolos, hay buenos pasos para que ir disfrutando mejor tu vino. Ya hablamos de la temperatura, es importante tener pues por lo menos una copa limpia, ¿no? Cuando menos. Sí. Cuando. El vino puede ser tan sencillo como queramos y tan complicado como queramos. Tú sabes que aquí siempre tratamos de hacerlo más sencillo. Sin embargo, hoy sí tenemos una muy buena copa de cristal, limpia. Limpia. Y vamos en tu botella, la cápsula siempre la abrimos debajo del grollete, que es el topecito que tienes en la boca de la botella, procurando no mover la botella, ¿no? Si en caso de que pues estemos abriendo un vino con mucha guarda en tu cava, y pues procurando siempre hacer el menor para no agitar los sedimentos, ¿no? Posible para evitar los sedimentos. Entonces, ya desde aquí, en la cuestión táctil, pues tú ya sabes las temperaturas, puedes tocar para ver la temperatura, puedes usar también la maniobra para poder abrir correctamente tu vino, evitar pues también el sacacorchos o el accesorio que tú estés utilizando, pues también es importante. ¿Cuál es el mejor sacacorcho? Con el que logres abrir el vino. Con el que no batalles. Y no rompas el corcho. Punto, ¿no? En este caso estamos usando un sacacorcho de 2 tiempos, en el cual con un primer punto de apoyo, pues abrimos la mitad del... Bueno, sacamos la mitad del corcho y la otra mitad. Aquí hay que evitar sonoramente el... ¿Sí? Oye, ¿por qué está mal o qué? Muchas veces se puede concentrar aquí alguna natita de vino o de sedimentos que si tú haces ese vacío, puedes salpicar el mantel de Flora y no te quiero decir cómo te va, ¿eh? Nada bien. Nada bien. Saludos, Flora. Nada bien. Saludos. Y entonces, bueno, a ver, Paco, pásame tu copa, vamos... Copa limpia. Copa limpia. Servimos un poco de vino. ¿Sí? Oye, Mario, ¿por qué no me serviste más? Tranquilos. Primero vamos a probar y ya después refileamos, ¿no? Entonces, aquí la parte de disfrutar el vino, platicábamos. Hay que escoger hasta con quién te vas a tomar ese vino. Siempre. Entonces, hoy va a ser un gran vino Puerta 207. Vamos primero a ver el vino, ¿sí? Visualmente un vino, cuando es un vino tinto, nos habla desde la parte de la evolución en la edad del vino, ¿sí? Nosotros, entre más púrpura y más violáceo sea el color de tu vino, te está hablando de que es un vino más joven, independientemente de que tenga barrica o no, ¿sí? Conforme va evolucionando el vino en la botella, el vino va evolucionando en tu botella, el vino se va despigmentando
Y entonces se van generando sedimentos, por eso va cambiando el color. La evolución de color del vino sería entonces desde los púrpuras y violáceos cuando es más joven, después a los color rojo rubí cuando está en su maduración óptima de consumo, y cuando empezamos a ver esos colores granates, óxidos, ya empieza a decaer visualmente el vino. Si lo vemos ya de un color del corcho, un color café, pues muy probablemente el vino va a estar viejo. Eso visualmente. Ojo, también podemos, ¿qué sería un defecto visual? Pues que el vino esté opaco. Sí, el vino opaco pues nos puede llamar la atención de que a lo mejor el vino ya no está ya no está vivo. El vino es, por lo que iremos platicando, es un ser vivo. Es un ¿no? ser vivo. ¿Por qué? Porque nace, crece, no se reproduce, pero sí se muere, ¿no? Ojalá Entonces, se reproduciera. Ojalá. Pero, pues bueno, visualmente podemos ver también las lágrimas, o piernas o capa, dependiendo como le quieras decir, son sinónimos, y eso hace referencia a la cantidad de alcohol que está en el vino, ¿sí? Entonces, entre más lágrimas tengamos en las paredes de la copa, pues nos hace referencia a que es un vino que trae una mayor cantidad de lágrimas, de alcohol, perdón. Si esas lágrimas bajan rápido, pues nos hacen referencia a que el vino tiene menos glicerol, menos densidad y va a ser más ligero en tu boca. Entonces, este vino como tal tiene buena cantidad de lágrimas, bajan rápido, entonces nos dice que no va a estar tan pesado en boca, y a nivel color tenemos un rojo rubí, ¿no? Que está muy bonito. Vamos a la parte aromática. Si ves, todavía no ando metiendo el vino a la licuadora como muchos hacen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo segundo que vamos a hacer en la parte aromática es poner la copa, hacer una inhalación con tu copa estática. ¿Sí? Y aquí hay que tratar, todos tenemos una diferente memoria olfativa. Entonces, hay que tratar de acordarnos de qué aromas tienes presente con esa primera inhalación. Incluso, a veces hasta cerramos los ojos, ¿no? Es un ejercicio de imaginación ¿Sí? también, ¿no? Y después vamos a mover un poquito la copa. Ahora sí la metes a la licuadora, como dicen. Y poquito, no a licuarlo. Y vamos a hacer una siguiente inhalación. Ve cómo cambia totalmente en este caso el vino con ese contacto con el oxígeno. La primera inhalación era mucha fruta, pero ya cuando hacemos este movimiento y entra el vino con el contacto con el oxígeno, es cuando empiezan también aromas un poco, aparte de la fruta que ya habíamos percibido, hacia la fresa, hacia la frambuesa, tiene aromas a lácteo, como un yogur también, o incluso también por parte de la barrica, aromas terciarios a caramelo, a vainilla. Un poquito cuero. ¿Sí? A cuero también. Entonces, oye, ¿le pusieron todo eso al vino? No. Son aromas que tú recuerdas. De repente son aromas que yo te estoy diciendo de acuerdo a mi memoria olfativa. Pero a lo mejor tú puedes tener otros aromas. A ver, ¿tú qué puedes percibir aromáticamente de este vino? Me llega un olor a chocolate, definitivamente. Okay. El cuero fue de lo primero que percibí. Alguna especie, no estoy seguro si es un poquito de clavo o canela. No, es clavo. Son los tres que me llegan así de primera instancia. Muy bien. Y pues el momento de la verdad. Vamos a probar el vino. Si ves, ya te lo antojaste, ya andas pensando en algunas cosas que te gustaría percibir, ¿no? Entonces, en otra ocasión platicamos de dónde vienen todos esos aromas. Pero la forma más fácil de explicar un vino es tratar de explicarlo desde tu experiencia. O sea, que sea subjetiva esa explicación. Si yo te diría, oye, pues este vino huele a sotobosque, ¿no? Pues no sé ni qué es sotobosque, ¿no? Yo menos. Pues aquí mejor dile tierra mojada, ¿no? Es el término que usan los españoles para decir mojada, tierra mojada. Entonces, saludos a los amigos españoles. Salud. O si les decimos, oye, pues este vino huele a pitaya, pues las pitayas aquí en Guadalajara son diferentes a la pitahaya del Yucatán, ¿no? Totalmente. Entonces, y a lo mejor es una palabra que muchos no van a conocer y no tienen esa memoria olfativa de la pitaya. Entonces, de todos modos hay que tratar de tu experiencia, explicar el vino
como tú quisieras, lo que tú percibes. Y tienes que darte libertad. Debe ser un ejercicio, como te decía hace un ratito, de imaginación. No es que precisamente huela a chocolate de la marca X. Es lo que te evoca y dejar que vuele tu imaginación para hacer el ligue de las cosas. Ahora, sí hay una máxima en el mundo del vino y creo que es de la vida. Entre más sabes y entre más aprendes, más puedes disfrutar, ¿no? Entonces, Siempre. esa es una invitación. Entre más vayas aprendiendo de vinos, pues obviamente vas a ir disfrutando cada vez más. No es lo mismo tomarte un vino sin saber nada a que tú ya con cierto conocimiento vas encontrando también ese placer. Y esa parte de saber conectar todo tu conocimiento con los sentidos también es lo que hace mágica la experiencia, ¿no? Dentro de lo que está basado este podcast y la filosofía del saber ser, uno de los puntos muy importantes que viene desde Epicuro es el placer consciente. El placer consciente tiene que ver con disfrutar las cosas con conocimiento. No como el borras, llegar y hacer las cosas sin saber qué es lo que estás tomando, comiendo, experimentando. Entre más estudies, entre más conozcas, entre más experimentes, más disfrutas y puedes planear una experiencia específica de disfrute. De eso se trata el placer consciente. Exactamente. Y pues vamos a probarlo, porque si no, mira. Salud. Mira, ya nos tomamos el primer traguito, pero te voy a explicar cómo vas a disfrutar un poco más y cómo definir algunos conceptos dentro ya gustativos en el vino. Piensa primero en tu lengua, vista en toma aérea con mucha imaginación, y en la punta de tu lengua vas a sentir lo dulce. En los extremos de tu lengua vas a sentir lo ácido. Entre lo ácido y lo dulce está lo salado, y en la parte superior de tu lengua hasta el fondo está lo amargo. Son 4 sabores los que podemos percibir con el gusto. Entonces, pones el vino en tu boca, lo pasas por todo tu paladar. No necesariamente hacemos buches ni gárgaras. No, por favor, no hagan eso. Sí van a no hagan ver eso. que de repente los sommeliers le hacemos así. Pero no, tranquilos. Entonces, y antes de pasar el vino, vamos a dejar el vino en tu lengua, en tu boca, y vamos a meter aire por la boca. Sacamos el aire por la nariz y después nos pasamos el vino. Eso que estamos haciendo es una conexión entre el gusto y el olfato, ¿sí? Se llama retrogusto. Y entonces ahí vamos a definir aromas que no hemos percibido solamente con el aroma o con la nariz. O vamos a descubrir aromas nuevos, ¿no? Y pasamos el vino. Una vez que pasamos el vino, entonces ya vamos definiendo, oye, no, pues este vino, por ejemplo, este vino, ¿cómo lo percibes, Paco? El tabaco, me llegó un... Pero en tu boca, ¿cuál fue el gusto dominante? ¿Dulce, ácido, amargo o salado? Ligeramente tiene un toque de sal, tiene un pequeño toque de acidez porque sí prende un poco los laterales de la lengua. Dulce definitivamente no. Tiene una textura agradable, no es ni muy ligero ni muy pesado. Tampoco llega a ser totalmente redondo, pero es un vino balanceado. Muy bien. Ahora va a una parte un poquito más técnica, ¿sí? Nosotros yo como sommelier o como wine expert, cómo definiría este vino, pues es un vino seco. Seco significa que no tiene dulce, ¿sí? Domina la acidez y lo amargo, definitivamente en este vino, porque te hace salivar esa acidez. Cuando lo paso, es una acidez muy agradable. En el pecho, el calorcito que sentiste, Ay, calor. ese es el alcohol. Entonces, es un vino medio cálido, ¿sí? Porque sí se siente calorcito en el pecho. Estamos hablando de un vino de 13.9 de alcohol. Después, se queda el sabor en boca. Esa permanencia es una permanencia media. Es un vino... En los vinos tintos lo que nos pasa es que se chupa la lengua o te da calambres en la mandíbula. Esa es la astringencia, ¿sí? Solamente en los tintos. La astringencia de este vino es una astringencia entre poca y media. No es tan agresivo. Y es un vino que es entre ligero y de medio cuerpo. No está tan pesado en tu boca. No está difícil tomártelo. ¿no? Entonces, al final del día, lo que quieres hacer
cuando ves, hueles y pruebas el vino, pues es darle un like, ¿no? O sea, ¿te gustó o no te gustó el vino? Eso es como que la primera calificación que le quieres dar. Y esto que hicimos ahorita lo puedes replicar con una cerveza, con un destilado, un tequila, lo puedes replicar con el café, lo puedes replicar con el chocolate, ¿no? Es Entonces, correcto. con un jamón, con un queso. Ese es el utilizar los sentidos, ¿sí? Para poder disfrutar algo, ¿no? Entonces, esa es la invitación un poco hacia lo que hacemos también con la cata del vino. Y por todo lo que implica y la intensidad que tiene un vino, es muy fácil que le puedas dedicar mucha atención. A diferencia de muchas otras cosas, a lo mejor cuando estás probando un platillo, no tiene el impacto que tiene el ingerir algo que trae muchos sabores, muchos aromas y la fuerza del alcohol. La fuerza del alcohol hace que por obligación le tengas que poner atención a lo que estás tomando. Exactamente. De hecho, hay una complejidad aromática muy interesante. Puede haber hasta 53 aromas o más en, en- en una copa de vino, ¿no? Entonces, realmente entre más aromas, más complejidad aromática. Y también, entre más se vaya oxidando el vino, van cambiando los aromas. Entonces, por eso hay tanta diversidad de vinos, ¿no? No solamente por los efectos de que alegran los corazones, No. sino también por esa parte de buscar una mejor experiencia cada vez, ¿no? Entonces, esa es la parte de la personalidad también pues del sibarita, del Del epicurista, epicurista. ¿cómo se llama? Del sommelier, ¿no? También del foodie, que son personalidades muy similares, en los cuales siempre quieren ir viendo experiencias nuevas. Por eso muchas veces, oye, pues ¿cuál es tu vino favorito? Pues el que voy a probar, porque siempre quiero estar probando nuevos vinos, ¿no? Para tener nuevas experiencias. Y eso es parte. Siempre que me preguntan a mí, ¿cuál es tu vino favorito? El que voy a probar mañana. ¿Y tu restaurante favorito? Al que voy a ir mañana. Exacto. Porque se trata de conocer. Hay tanto que conocer, nada más ven aquí. ¿Cuántas etiquetas tienes ahorita? ¿800? Por ahí. Si nada más en esta tienda hay 800 diferentes variedades o etiquetas de vino, no puedes apegarte o no se me haría justo apegarme a una sola y repetirla y repetirla y repetirla, teniendo tanto por conocer, tanto por explorar. Y que creo que también en nuestra generación o las generaciones incluso un poquito más abajo de nosotros, te diría, como todos los que coexistimos en este momento, estamos en una etapa en la cual tenemos la facilidad de tener vinos de todos lados, Ujú. ¿no? En específico en México es una chulada esto, porque pues vas a España y pues ellos promueven el vino español, incluso Ribera del Duero te vende Ribera del Duero, ¿no? Ujú, No te no te vende vende la otra. Rioja, ¿no? Entonces, estamos en un punto donde puedes probar muchas cosas muy interesantes. Número dos, eh, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, a mí sí me frustra un poquito como, pues aquí en la tienda que de repente llegan con la aplicación, pues obviamente escanean la etiqueta del vino para ver qué calificaciones hay en torno, ¿no? Pero le estás dando tu experiencia a alguien más. Sí. O sea, en vez de tú calificar ese vino y tú poner esa calificación, la gran mayoría se deja llevar por lo que otros decidan. Y hay que tener en cuenta, simplemente si eres de los que te gustan usar aplicaciones, pues a nivel estadística, entre mayor sea la muestra, pues más certera va a ser la calificación. Porque hay de repente quien dice, oye, pues es que este tiene 5 estrellas, pero hay 2 calificaciones, pues no es lo mismo que una que tiene 4 estrellas que tiene 1500 calificación y que es wiki, ¿no? Es a nivel mundial, no nomás de Y, Guadalajara. y a menos que seas una persona muy estudiada, muy preparada, la opinión va a ser absolutamente subjetiva. Porque si a mí no me gusta el clavo y este vino me dio sensación a clavo, pues le voy a poner una mala calificación.
A menos que esté preparado para eliminar esa subjetividad y darle una calificación un poquito más objetiva. Entonces, efectivamente, es muy difícil hablar de guiarnos por una aplicación. Obviamente, si te encuentras un vino con 2000 opiniones y tiene uno de calificación, pues seguramente no ha de estar muy bueno. Pero si en general lo usas como guía la aplicación, date la oportunidad, ¿no? Date la Exactamente. oportunidad. Y la otra es, ahorita vivimos esta experiencia de la copa de vino así solita. Ujú. Es otro mundo cuando la acompañas con un platillo. Y realmente no es lo mismo tomarte este vino con unas papitas a tomarte el mismo vino con una pasta o con Con un unas... embutido, con una Exactamente. pasta. Entonces, realmente creo que esa experimentación y ese disfrute va mucho más allá de solamente abrir la botella, ¿no? Para eso está también la platiquita, que La es también plática. complementaria. Y entonces todo esto va complementando el momento y hace un gran momento. Y eso es lo que buscamos en la vida, ¿no? Ese gran momento. Sí, tener esos grandes momentos. Los sentidos son básicos en el mundo del placer consciente, de las experiencias. En el caso del vino, ¿podemos entrenar nuestros sentidos? Creo que particularmente el olfato se puede entrenar. Totalmente. Sí, o sea, incluso hay accesorios en los cuales podemos tener esta parte de ir generando una memoria olfativa, que es lo Ujú. que no nos enseñan. Pero incluso, pues la invitación aquí es para los que van empezando, que el día de mañana si van al súper o al mercado, pues se pongan a rascar todas las frutas y verduras del súper, que los vean raros, así, que le empiezan, para ir generando esa memoria, ¿no? Rascarlas, no Sí, picotearlas, por exactamente. favor. Rascas un poquito la cascarita de limón y ya lo hueles. Ah, pues a esto huele el limón, ¿no? Y lo vas mentalizando. Después vas a tu casa y abres los especieros. Ah, pues esto huele la pimienta rosa, esto huele la pimienta. Y vas generando una memoria olfativa. Y la siguiente es que cuando ya pues abriste tu botella de vino, pues tratar de ir ligando esa memoria olfativa con los vinos. Al final del día se trata de disfrutar, ¿no? O sea, si también te pones en un plan de que no estás disfrutando el proceso, pues a lo mejor hay que cambiar de actividad. Definitivamente, definitivamente. Ya hablamos no puedo decir un error, pero una práctica extraña, ¿no? Que es o común, más que extraña, común, que es dejarte guiar ciegamente por una aplicación. De lo que has visto en tus estudiantes, en las personas que vienen a comprar vino, de lo que ves en los restaurantes, de las personas que ordenan un vino a su mesa, que si mencionas uno, dos o tres errores o malas prácticas, no los podemos llamar errores, a lo mejor malas prácticas, al momento de escoger y disfrutar un vino, ¿cuáles serían tus top 3? Bueno, yo creo que el, un error es la temperatura de servicio, ¿no? Porque muchas veces no lo servimos a una temperatura correcta. Si tú sirves muy caliente un vino, pues nomás va a oler a alcohol. Si lo sirves muy frío, no va a oler a nada. Entonces te quita media experiencia, ¿no? Realmente la parte olfativa para mí es una cuestión pues muy importante en el disfrute del vino. Es lo más difícil también, porque no todos tenemos que ir aprendiendo a oler, ¿no? A Ujú. generar esa memoria olfativa. Eh, la segunda, yo creo que también la parte de no saber empatar el alimento, ¿no? Mucha gente, digo, al final del día se trata de disfrutar, ¿no? Y el vino nosotros lo entendemos como un complemento de la comida, ¿sí? Entonces esa parte del maridaje, no solamente en la comida, sino también con la gente que te vas a tomar el vino, es lo que hace la experiencia. Y creo que muchas veces no nos tomamos en cuenta o no pensamos en eso, ¿sí? Ujú. Y creo que eso es lo que hace especial también una botella de vino. Entonces, ya hablamos de dos. Uno es la temperatura de servicio. De temperatura de servicio, ¿qué nos recomiendas para un vino tinto? Mira, un tinto, si no tiene barrica, que es un vino joven, 13 a 15 grados centígrados, Ujú. ¿sí? Un vino ya con un poquito de barrica, de 15 a 18 grados centígrados.
Ok. Entonces, de todos modos, no te salvas. En Guadalajara y en los lugares más cálidos lo tienes que poner un poquito a templar. Si tienes una cava con temperatura controlada, pues siempre con que lo tengas 12, 13 vas a guardar muy bien tu vino. Eh, Eso puede ser otro error, ¿no? Que de repente compramos el vino, lo dejamos en la cajuela todo el día y pues cuando está muy expuesto al sol se puede llegar a dañar el vino porque arriba de 25 grados centígrados ya empiezan a correr riesgo de volverse a fermentar y a botarse los corchos. El Yo, segundo, perdón, dale. el segundo punto, entonces, es con qué tomamos el vino, con qué lo maridamos, para hablar en términos enológicos. Y es un poco del sentido común, porque si tú estás tomando un vino blanco muy ligero y pides un mole poblano, pues obviamente el mole se va a tragar totalmente el sabor del vino, la textura, hasta el alcohol, ¿no? Probablemente no sientas ni el alcohol del mismo vino. Exacto. Entonces, los vinos han evolucionado mucho, hay vinos blancos muy complejos, vinos rosados muy complejos, que puedes darte el lujo de romper aquellas viejas reglas y conceptos que teníamos de que ciertos vinos solo van con cierto tipo de alimento. Sin embargo, por muy complejo que sea un vino blanco, pues tiene ciertos límites en cuanto a su potencia, a su fuerza de sabor, a su nivel de alcohol, etcétera. Entonces es un poquito de sentido común. ¿Cuál sería el tercer punto que consideras una mala práctica o un error? ¿Sabes qué? Me voy a regresar al uno de la temperatura y te voy a Regrésate. decir por qué. Porque hay quien le pone hielos al tinto o al blanco y no es... La verdad es... No hagan eso, por favor, aunque... no hagan eso. O abrir. No necesariamente, y ahí ya va el tercer punto, es el... No necesariamente el vino más caro es el mejor vino, ¿sí? Entonces, siempre hay una relación precio-calidad en cuestión del presupuesto que tengas, ¿no? Entonces, ahí siempre hay que ir viendo, y por eso también tenemos chamba, que podemos ir encontrando en esa relación precio-calidad, que ojo, que sea de nuestro gusto también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir definiendo eso? Pues desde, a ver, me gustan más los vinos dulces. ¿Qué me puedes recomendar? ¿O qué es un vino dulce, no? O todo va en función de disfrutar el momento. Y entonces, pues otro error también, de repente agarrar la botella muy cara que compraste o de la cava de tu papá y pues echarle refresco de cola o hacer la sangría con eso, ¿no? Entonces, realmente, pues hay que darle también su parte al enólogo y al producto como tal. Digo, es muy purista eso, pero creo que es un error que también se puede llegar a dar, ¿no? Que de repente usan grandes vinos para mezclarlos y no le dan el... Para un calimocho, para un Sí. tinto de verano, cosas por el estilo. Sí, no hay que llegar a tanto. Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Viene algo muy interesante, que es el mundo del vino y Sí, la sí, sí. convivencia. Dice la productora que ella hace eso. Chihuahua. Sí, sí, o sea, el calimocho usamos vinos jóvenes. Ya tienes a tu próximo alumno en el mundo del vino, a tu próxima alumna o alumnas, porque la otra no dice nada, Nada más se ríe. nada más se ríe. Así es, entonces ya tenemos aquí 2 alumnos más para Mario. El vino y la convivencia. Creo que desde la primera copa de vino o el primer vaso de vino que se tomó en la antigüedad, probablemente tuve más que una experiencia gastroenológica, tuvo que ver con un deseo de convivencia. Porque el vino tiene esa capacidad de producirnos endorfinas, a producir cierta relajación por el nivel del alcohol, etcétera. Es más fácil establecer conexiones con los demás. Y que ciertas barreras del comportamiento y de la psique, pues nos las brinquemos de una manera más sencilla. Sin llegar a estar en un estado alcohólico, ¿no? En un estado, sin estar borrachos, pues, para que quede muy claro. Pero el simple hecho de tomar una copa de vino nos pone en un estado de humor diferente, en un estado de ánimo diferente.
¿Cuál es tu experiencia en esto? ¿Qué has visto a lo largo de los años en las catas, en los eventos que has atendido, en tus alumnos? ¿Qué es lo que has notado que genera como resultado el mundo del vino en los negocios, en las relaciones personales, en el aprendizaje? Bueno, creo que cada vez estamos más conscientes también de la cultura del vino como sociedad. Eh, si nos vamos históricamente y como lo mencionas, a pesar de que siempre en culturas antiguas se toma como un alimento, para los griegos la forma de tomar el vino era en simposías, que eran, podríamos traducir como simposium, que eran reuniones, todos en toga, imagínense. Se tomaban el vino muy diferente, eran unos como porrones de cerámica y le ponían una cuarta parte de vino y tres cuartas partes de agua. Y se pasaban todos el mismo porrón, así. Había convivencia y empezaron a aflorar las ideas filosóficas que nos tocó estudiar, ¿no? Ujú. Con los romanos cambian un poquito, lo hacen más democrático el vino. Todos tenían acceso al vino, desde los esclavos hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el emperador. La diferencia es que al esclavo le tocaba, le echaba a perder y al emperador el envenenado porque todo el mundo lo quería matar, ¿no? Incluso hay religiones que incorporan al vino como una parte de los ritos, ¿no? Vemos en el judaísmo, en el cristianismo, que es una parte esencial también el vino en estas culturas. En estas religiones, perdón. Entonces, claro que tiene que ver en la convivencia. ¿Qué he observado yo? Que el ambiente del vino de mesa es totalmente diferente al ambiente del destilado. Sí. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, sí, la parte del alcohol, lo que mencionábamos, sí desinhibe un poquito, alegra los corazones, pero realmente es mucho más prolongada la plática o la convivencia con una botella de vino que con una botella de destilado. Definitivo. ¿No? Porque pierdes más rápido con el destilado que con Con el vino. que con el vino. Entonces, y más, lo hemos visto, ¿no? O sea, va casi siempre, o lo vuelvo a mencionar, ligado al alimento, o sea, la comida. Siempre hay comida. Siempre hay Y comida. eso también te ayuda a que dure más el momento. ¿Por qué? Porque tú al tener comida en el estómago, pues también el alcohol tarda en hacer sus efectos, ¿no? O sea, mientras haya agua para hidratarte y comida para el estómago, pues el alcohol se tarda un poquito más, ¿no? En hacer sus efectos, que el vino también, pues, tiene esa función digestiva, Ujú. ¿no? Que ayuda un poco. No deja de ser un fermentado. Y por otro lado, el vino, hablando en su composición química, tiene cosas que no tiene un destilado. Tienes polifenoles, tienes algunos aceites, tienes resveratrol, tienes una serie de proteínas que están presentes en una botella de vino que no las tienes presentes en un destilado. Entonces el efecto en el cuerpo, en el cerebro, en el flujo sanguíneo, en el estómago, en la digestión, es diferente en sí mismo. Es totalmente diferente y por eso también, pues, ha ganado también mucho terreno, ¿no? Ujú. Eso es algo que es muy interesante. Tú tienes una costumbre eh, que haces en las catas, que es la foto del antes de, cuando empezamos la cata, cuando empezamos un evento. Mario siempre toma una foto de miren qué serios, qué formales están. Y después de la segunda copa o de la tercera, toma una siguiente foto y ve cómo ha evolucionado la convivencia dentro del evento. Y hablando precisamente de historias, Mario, ¿tienes alguna historia así memorable respecto a algo que te haya pasado en una convivencia de vino de las que tú has organizado? Pues bueno, hay historias buenas y unas no tan padres, ¿no? Empecemos por una historia memorable y a lo mejor luego cuentas una que sea graciosa, una chistosa. Mira, definitivamente para mí el vino, pues tiene que ver con gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque gracias al vino, pues tenemos la empresa, tenemos familia, porque pues ahí vivimos, pero ahí conocí también a mi esposa. Entonces, para mí es parte totalmente de la esencia de lo que es hoy Mario de Muda y me ha
lo que más me deja también es toda esta parte de gente linda que me toca conocer, de excelentes amistades. Así es. Y yo creo que esa es para mí la gran magia, como cuando compartes una copa de vino, conoces a la gente en su esencia y pues haces o no haces match, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y pues hemos tenido hasta gente que pues, se ha conocido aquí en las catas, que se han casado, o pues hemos también ya sido padrinos ahí de algún chamaco que nació después de alguna cata. Y ¿Y qué es lo más chusco? Sin llegar a historias bizarras, ¿qué es lo más chusco que te ha pasado? En un evento, no sé, una cata organizada aquí, en algún evento privado. ¿Qué es lo más chusco que te ha pasado? Híjole, la verdad es que la parte de... Yo recuerdo muy interesante con las catas en línea en la pandemia, pues que muchas las hacíamos desde la casa, porque aquí no podíamos venir, ¿no? Entonces las hacíamos desde la casa y de repente era una cata de Halloween, era de disfraces, estábamos todos disfrazados, éramos como unas 50 personas conectadas. Y de repente yo me fui por los alimentos, pero se quedó prendida la cámara con todo. Y de repente mi hija, tenía 3 años y medio, 4 años, voltea la cámara, se sirve un jugo en su copa y empieza. Y pues aquí tenemos un jugo de naranja y huele a jugo de naranja, sabe a jugo de naranja. Y yo empiezo a escuchar a todo el mundo. Y pues claro que la chiquita me andaba ahí imitando ya después de varias catas, ¿no? Entonces esa parte fue muy bonito. Pues creo que para mí en particular esa etapa, aunque fue muy difícil, nos unió a mucha gente y nos hizo conocer a mucha gente linda que hoy por hoy empezaron como clientes y se han sumado también al proyecto y eso ha estado padrísimo, el cómo generas esa confianza en los demás. Mario, contigo vamos a empezar una tradición de los podcasts, que son preguntas de autoconocimiento. Ándale. Ándale, ¿verdad? La primera pregunta es una pregunta medio extraña. Pero si te tuviéramos que dejar en una isla desierta por 2 años, ¿cuáles son las 3 cosas que te llevarías a la isla desierta? Ok. Así, como salga. Ah, como salga, sí. Tú lánzala. Aquí no juzgamos, solo escuchamos. Tienen que ser cosas, ¿verdad? Cosas y no personas. Ok. Porque vas a ir a una isla desierta tú solo a vivir una experiencia de 2 años. ¿Qué son las 3 cosas que te llevarías? Híjole, sí me llevaría un sistema purificador de agua. Okay. o potabilizador de agua, ¿no? Unas pastillitas, aunque sea. El cuchillo de sobrevivencia y una buena gorra, por obvias razones. Purificación de agua, una gorra y un cuchillo de supervivencia. Interesante, interesante. Ahí luego les va a pasar a algún invitado que sea psicólogo las 3 cosas tuyas. Digo, al final del día partimos de que no va a haber internet, ¿verdad? No. Bueno, definitivamente no va a haber internet. Sí. La siguiente es... Esto ya es una pregunta un poco más seria. Si quisieras ser recordado por futuras generaciones, ¿por qué te gustaría que te recordaran? Bueno, yo creo que la parte de trascender siempre está en todos, pero definitivamente por alguien que supo disfrutar el día a día y que supo ser feliz, ¿no? O sea, al final del día, por eso me gustaría ser recordado, porque amé a la gente que me tocó toparme en el
camino y que supe disfrutar cada día. Eso es lo que... Así me gustaría ser recordado, más que por inventar algo o hacer algo. Es una bonita manera de ser recordado. Mario, te agradezco mucho la participación en este podcast, por tu apertura, por tus opiniones, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Eh, Sé que tienes algunos proyectos en mente, no sé si quieres platicar de algunos. Tienes el tema del Club del Vino, eh, donde podemos tomar información al respecto. Dinos de tus redes sociales, cuáles son, en qué redes estás, para que te podamos visitar, conocer más al respecto de lo que estás haciendo. Muchas gracias. Pues nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como @uvaycorcho. Y pues de proyectos, sí, pues invitarlos aquí a la tienda física. Estamos en Zapopan, Jalisco, cuando vengan por acá. Y en Pablo Neruda 4341, local K6, Plaza Universidad. Pero también si quieren comprar en línea de cualquier parte de la República es uvaycorcho.com, el punto exacto del vino. uvaycorcho.com, ahí pueden encontrar todas las etiquetas. Y pues bueno, la parte del Club del Vino para nosotros es una comunidad que nos gusta mucho, en la cual tú te suscribes. Tenemos club de club de vino mexicano, internacional, o también hay club de café o club de chela, en el cual tú te suscribes y mes a mes te mandamos a tu domicilio una cajita con un vino, un producto gourmet, la ficha técnica, y la idea es que vayas conociendo en un año 12 vinos, 12 regiones, 12 países, eh, para que vayas complementando esta parte de el conocimiento en torno al vino y el buen vivir. Esa es nuestra propuesta. Siendo socio o socia, tienes también un 10% de descuento en todas tus compras en uvaycorcho.com o aquí en tienda física. Tienes también 10% para ti y un acompañante en todas las catas del mes. Tenemos catas todos los jueves, cada mes. Retomamos ya nuestras catas en línea por si son de algún otro estado. Incluso hemos hecho internacionales, nos organizamos y de repente hacemos algo internacional y se pone muy interesante. Y pues etiquetas exclusivas y lanzamientos exclusivos hay para los socios. Entonces, todo esto es lo que les podemos proponer. La verdad es que es un producto muy bonito, el Club del Vino, en el cual vas conociendo países y vinos diferentes y sobre todo gente muy, muy linda que también le gusta el vino y el buen vivir. Entonces, de repente nos vamos a comer, nos vamos pues ahora sí que ya traemos ganas también de irnos a visitar Algunas algunos lugares. experiencias. Sí, Así es. Mario, muchas gracias. Paco. Amigos, como recomendación del saber ser, recuerden la próxima vez que tengan una copa de vino en la mano, las recomendaciones que nos hizo Mario, pero lo más importante, no se fijen solo en las características del vino, sino en la experiencia que están viviendo. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio. Salud. Salud.